de Venturi. De igual manera, entonces, pasamos al tema de lo que serían los tipos de shocks. Bueno, pues de entrada el shock se define como la incapacidad para proporcionar una perfusión suficiente de sangre oxigenada y sustratos a los tejidos para satisfacer las demandas metabólicas. ¿Ok? Bueno, pues el aporte de oxígeno está directamente relacionado con el contenido de oxígeno arterial. A esto le llamamos saturación de oxígeno y concentración de hemoglobina. Y el gasto cardíaco también, que a esto le podemos llamar también volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Bien, el primero de nuestros shocks sería el shock hipovolémico. La hipovolemia aguda es la causa más frecuente de shocks en la infancia y se produce por una pérdida de líquidos del espacio intravascular secundario, a una ingesta inadecuada o a pérdidas excesivas. Llámese vómitos, diarreas, pérdidas de sangre, síndromes de fuga capilar o de pérdidas renales patológicas por líquidos. La reducción del volumen sanguíneo disminuye la precarga al volumen sistólico y al gasto cardíaco. Bien, el shock hipovolémico produce un aumento de la actividad simpático suprarrenal, lo que incrementa la frecuencia cardíaca y mejora la contractilidad miocárdica. La constricción de las arteriolas y vasos de capacitancia o capacidad mediana mantienen la presión arterial, aumenta el retorno venoso al corazón para mejorar una precarga y se redistribuye el flujo sanguíneo desde órganos no vitales hacia órganos vitales. El shock hipovolémico no se trata. El aumento de la frecuencia cardíaca puede alterar los flujos sanguíneos, coronarios y el llenado ventricular, mientras que el aumento de la resistencia vascular sistémica incrementa el consumo de oxígeno al miocardio, lo que a su vez empeorará pues una función miocardíaca, de manera tal que en esta última instancia la intensa vasoconstricción sistémica y la hipovolemia producen una isquemia tisular, lo que altera el metabolismo celular y libera potentes mediadores vasoactivos de las células ya previamente lesionadas. Las citocinas y otros péptidos vasoactivos pueden cambiar la contractibilidad miocárdica. Podría ser también el tono muscular y promover la liberación de otros mediadores de la inflamación, que aumentan la permeabilidad capilar y alteran aún más la función de los órganos. Otro shock importante que podremos mencionar es el shock distributivo. Las anomalías de la distribución del flujo sanguíneo pueden producir profundas alteraciones de la perfusión tisular, incluso en presencia de un gasto cardíaco normal o elevado. Esta mala distribución del flujo suele deberse a anomalías del tono vascular. El shock séptico es el tipo de shock distributivo más frecuente en los niños. Otras causas son la anafilaxia. De la anafilaxia podríamos mencionar que son lesiones neurológicas por algunos fármacos. El shock distributivo, por otra parte, puede manifestarse con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se define como la presencia de dos o más de los siguientes criterios, que podría ser temperatura superior a los 38 grados centígrados o inferior a 36 grados, con frecuencia cardíaca superior a 90 latidos por minuto, inclusive más de 2 desviaciones estándar por encima de lo normal para la edad del paciente. El shock cardiogénico se produce por una anomalía
de la función miocárdica y se manifiesta como una disminución de la contractibilidad miocárdica del gasto cardíaco. Esto con una mala perfusión tisular. Los mecanismos de compensación pueden contribuir a que el shock aumente por la mayor disminución de la función cardíaca. Las respuestas vasoconstrictoras neurohormonales aumentan el poscarga y añaden trabajo al ventrículo insuficiente. La taquicardia, por otra parte, puede alterar el flujo sanguíneo coronario, lo que disminuiría el aporte al oxígeno al miocardio. El aumento del volumen sanguíneo central, ocasionado por una retención de agua y sodio y por el vaciamiento incompleto de los ventrículos durante la sístole, produce un aumento de volumen y de presión en el ventrículo izquierdo, lo que altera el flujo sanguíneo cardíaco. Cuando los mecanismos de compensación se superan, en el ventrículo izquierdo, insuficiente aumento del volumen y la presión telediastólicos ventriculares, lo que incrementa la presión auricular izquierda, con el consiguiente edema pulmonar. Esta secuencia también contribuye a la insuficiencia ventricular derecha, por aumento de la presión arterial pulmonar y de la poscarga ventricular derecha. Los niños con una cardiopatía congénita pueden presentar un shock cardiogénico primario. El shock cardiogénico también puede presentarse en pacientes previamente sanos debido a una miocarditis vírica, arritmias, anomalías tóxicas o metabólicas o tras una lesión hipóxico-isquémica. El shock obstructivo se debe a una obstrucción mecánica del flujo de la salida ventricular. Entre sus causas se encuentran las lesiones congénitas como la coartación de la aorta, el callado aórtico interrumpido y la estenosis valvular acórtica grave. Cuando un recién nacido presenta un shock, debe considerarse las posibilidades de lesiones obstructivas. El shock disociativo se refiere a las situaciones en las que una perfusión tisular normal, las células son capaces de utilizar oxígeno. Las células no son capaces de utilizar oxígeno por la hemoglobina que tienen una afinidad anómala para él. Esto impide su liberación en los tejidos. Dentro de sus manifestaciones clínicas, todas las formas de shock causan signos de insuficiencia de la perfusión, de la oxigenación tisular, obviamente aumento de la frecuencia cardíaca, anomalías de la presión arterial, alteraciones de los pulsos periféricos, y bien, la etiología del shock puede alterar la presentación inicial de estos signos y síntomas. Y pues bueno, creo que hasta aquí le dejamos y nos vemos pronto.